¿Cómo están, jóvenes? Muy buenas tardes. Esperemos a que se conecten sus compañeros. Buenas tardes. ¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes. Tres.
Tardes. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Ya, jóvenes, estaba revisando ahorita las tareas y veo que hay algunos grupos que todavía no han subido las tareas. Son algunas tareas y no todos han subido. Entonces, la mayoría son los que no han subido. Entonces, no se vayan a descuidar. Les hago este llamado de atención, ¿verdad? Porque yo creo que tenemos clases hasta octubre, si no se acomoda el cálculo. Ingeniero, yo lo de mi caso ya le comuniqué, ya estamos trabajando desde esta semana con el compañero Torres. Ya, pero o sea, ese sería un grupo, ¿no? Pero estoy hablando en general. En general, la mayoría de los grupos no han presentado las tareas. Deberían hacerlas porque esto les beneficia a ustedes. Entonces, hagan por favor las tareas son en grupo, son fáciles de hacer, no son nada del otro mundo. Entonces, por favor, trabajen en esas tareas, no se descuiden, no dejen todo a último momento, aprovechen estas semanas preliminares son para desarrollar las tareas. Yo les he dado la oportunidad para que ustedes se tomen su tiempo, pero no se descuiden, ¿no? No es porque yo los esté presionando, es porque luego no les va a alcanzar el tiempo, entonces mejor hagan las tareas ya desde un inicio. Bien, en la última clase nos tocaba entrar ya a nuestra unidad 4, entonces vamos a ver lo que nos corresponde aquí en esta unidad. Y ya, aquí estamos, ¿no? Entonces, en esta unidad vamos a ver ya el proceso de planificación. Algo de esto ustedes ya lo han hecho por partes, sino que de todas maneras vamos a revisar esto de aquí para ver cómo ustedes deberían de trabajar coordinadamente. Si lo han hecho así, en buena hora, si no lo han hecho así, entonces aquí van a tener ustedes las pautas para corregir, ¿no? El accionar de ustedes, ¿no? Mientras tanto, como siempre, no se olviden de dejar allí su nombre completo en el chat de Zoom para el registro de su asistencia sincrónica. Y no se olviden de ingresar al aula virtual porque en el aula virtual se registra su asistencia asincrónica. Bien, entonces este proceso de planificación es un proceso clave, ¿verdad? Para la efectiva y eficiente gestión de los recursos. Entonces, para poder hacer una buena gestión de los recursos, ustedes primero tienen que haberlo planificado. De hecho, estoy seguro que ustedes sí lo planificaron, pero ahorita vamos a ver un poco unos consejos con respecto a cómo se debería de planificar. El proceso de planificación ocurre antes de la aprobación del presupuesto. Entonces, de alguna manera se podría decir que tal vez esto era un poquito antes, pero de todas maneras, como estamos trabajando en esto, y de hecho ustedes no lo han hecho, con esto aquí se pueden ayudar, ¿no? Entonces, aquí vamos a calcular lo que es la variable del presupuesto, y para hacer la variable del presupuesto necesitamos un buen proceso de planificación. Bien, entonces para esto tenemos que hacer el plan del proyecto. El plan del proyecto lo vamos a realizar una vez que ya hemos hecho la planificación. Y la planificación consiste en coordinar los recursos que se nos han suministrado para la consecución del proyecto, ¿no? Y obviamente estos recursos los vamos a destinar en función de los objetivos que se nos han planteado, ¿no? Es decir, que nosotros nos dieron unos objetivos y nosotros vamos a hacer un plan para conseguir esos objetivos. El proceso de planificación no solamente es aplicar la metodología, ¿verdad? Sino que debemos de, a partir de este proceso, confeccionar lo que es el presupuesto, el programa y las especificaciones del proyecto. Entonces, debemos de conseguir eso, podemos llamar los 3 productos. Si nosotros realizamos un buen proceso de planificación, ¿verdad? Entonces vamos a poder involucrar a todos los integrantes en el proyecto, ¿no? Por ejemplo,
no sería bueno que nosotros hagamos una planificación y que de repente alguien que es parte del proyecto no participe mucho, y si no participa mucho o no se le da responsabilidad, probablemente esta persona no se interese, ¿no? Y eso podría ser una debilidad en nuestro proyecto, ¿no? Entonces las personas que están involucradas van a tener un compromiso y vamos a tener el aval de el proyecto, ¿verdad? Para hacer sus tareas. Aparte de eso, la planificación del proyecto va a poder brindar toda la información, ¿verdad?, que se requiere para las herramientas de control que se deben utilizar para medir el proyecto. Y esas herramientas son el presupuesto, la programación y las especificaciones, ¿no? Entonces nosotros, a partir de la planificación y el plan del proyecto, nosotros vamos a obtener el presupuesto, la programación y las especificaciones, que es algo que ustedes ya ahorita, si es que hubieran hecho las tareas, ya lo deberían de tener claro, ¿no? Pero como no las han hecho, entonces aquí se pueden guiar un poquito de cómo hacerlo. Bien, la etapa de planificación que ustedes como equipo de trabajo va a buscar para hacer el proyecto, que en este caso cada uno de ustedes tiene un proyecto diferente, es contestar las siguientes preguntas. O sea, cuando ustedes hagan el plan de proyecto debe quedar claro lo siguiente. ¿Qué es lo que se quiere lograr con el proyecto, ¿no? Entonces, con esto de aquí, ustedes ya saben lo que se quiere lograr. Por lo tanto, esta pregunta se contesta con los objetivos del proyecto. ¿Cómo se logrará? ¿Cómo vamos a lograr eso de allí? Entonces, esta pregunta de aquí se puede contestar con el plan del proyecto, o sea, las tareas que tenemos que realizar. ¿Quiénes lo realizarán? Entonces, esta pregunta de aquí tiene que ver con la asignación de los recursos, entiéndase qué persona va a hacer qué cosa. Entonces, eso también tenemos que tenerlo claro. ¿Cuándo se llevarán a cabo las tareas y qué tiempo demorará cada una? Entonces, esto de aquí lo podemos hacer mediante el cronograma de trabajo. Entonces, con el cronograma de trabajo, ¿verdad? O lo que se conoce por acá arriba, está como la programación. Entonces, con eso allí yo sé cuándo se van a hacer las tareas, ¿verdad? Y qué tiempo se demorará cada una. ¿Y cuánto costará la realización de este proyecto? Entonces, yo necesito saber cuánto voy a gastar por hacer todo esto, ¿no? Entonces, estas preguntas, y esto es obviamente es el presupuesto, ¿no? Entonces, como ustedes ven, pues contestando estas preguntas, yo ya tengo bastante luz con respecto a lo que es el proyecto. En este caso, ustedes tienen en Project, ¿verdad? Una vez que ustedes han llegado en Project, ustedes se supone que ya tenían que haber logrado los objetivos, ¿verdad? La lista de tareas, quiénes lo van a realizar, lo pueden hacer en Project, cuánto tiempo llevarán, también lo pueden sacar de Project, y cuánto costará, también lo pueden realizar en Project, ¿no? Entonces Project es una herramienta que les permite facilitar lo que estamos viendo por aquí. Bien, el plan del proyecto es la herramienta fundamental para coordinar el trabajo del proyecto y también es el documento que brindará soporte a las preguntas antes listadas. Entonces aquí en el plan del proyecto, nosotros si alguien le tiene una duda con respecto a qué tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer o quién lo va a hacer, ¿verdad? Entonces puede venir a revisar el plan del proyecto y salir de esa duda. Bien, a través del plan del proyecto se va a documentar todo el proceso de planificación a medida que este se va desarrollando. Entonces, recuerden ustedes que lamentablemente los proyectos deben de documentarse. Digo lamentablemente porque a nadie le gusta, pero es un mal necesario que nos cubre las espaldas y nos ayuda a aprender de los errores. Entonces, como nosotros somos personas tecnológicas que utilizamos metodologías, no nos queda de otra que poner en marcha la metodología para no cometer errores, ¿no? ¿Cuáles son los pasos para construir el plan del proyecto? Son 5 pasos que debemos seguir. Primero es definir el proyecto, o sea, qué vamos a hacer, ¿verdad? Luego, modelar el proyecto, más o menos es cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Luego, estimar y programar el proyecto, es decir, cuándo lo vamos a hacer. Luego tenemos que hacer el balance del plan, es decir, quién lo va a hacer, ¿verdad? Y cuando decimos el balance del plan, no solamente es quién lo va a hacer, sino buscar la manera, y aquí es donde la metodología, ¿verdad? No puede reemplazar la habilidad del líder del proyecto para saber en qué momento, cuál es el mejor momento para realizar tal o cual tarea, ¿no? Entonces, allí sí viene la parte de ustedes como líderes,
que ustedes tienen que determinar cuál es el mejor momento o cómo distribuyen ustedes el proyecto para que este quede bien balanceado, ¿no? Y eso también lo pueden hacer en Project. Recuerden que nosotros vimos el balanceo de los recursos, entonces eso se hace en Project. Y luego aprobar y publicar el plan, ¿no? Entonces, una vez que ya sabemos todas estas preguntas, eso antes de comenzar, porque este solamente es el plan, antes de comenzar, alguien tiene que revisar el plan, tiene que estar de acuerdo con el plan, ¿verdad? Que normalmente es este grupo que aprueba los paquetes de decisión. Entonces, este es el grupo que revisa y que dice, sí, me parece bien, todo está bien, no se va a gastar mucho dinero, y aprueba, y entonces se publica el plan. ¿Para qué se publica el plan? Para que todos sepan cuál es el plan a seguir, hacia dónde vamos, ¿no? Bien, entonces veamos punto por punto. Tenemos la parte de definir el proyecto. Entonces aquí tenemos que tener claro cuáles son las bases del proyecto. Tenemos que entenderlo de una manera clara, ¿verdad? Y concisa. O sea, tenemos que estar muy claros en lo que queremos hacer. Si no sabemos lo que queremos hacer, ¿cómo vamos a conseguir el producto final? Entre los puntos que tienen que quedar claros en esta primera etapa, ¿verdad? De la realización del plan del proyecto, ¿verdad? Entonces tenemos que tener claros los objetivos, es decir, qué queremos lograr, el alcance, qué nomás pensamos sacrificar o gastar o invertir o hasta dónde podemos llegar. Por ejemplo, el objetivo puede ser hacer un edificio. Entonces, todo el mundo es bravo, hagamos el edificio. Pero nunca dijimos de cuántos pisos. Entonces, yo puedo hacer un edificio de 5 pisos y el gerente puede esperar un edificio de 20 pisos. Entonces, tenemos que tener claro cuál es el alcance. Luego tenemos que tener en claro cuáles son las metas, o sea, qué queremos lograr con este proyecto, ¿no? Una vez que tengamos el edificio, lo que vamos a lograr es tener unas oficinas para poder dar una mejor atención a nuestros clientes. ¿Y qué problemas van a ser necesarios resolver? Por ejemplo, tenemos que resolver el tema de los permisos, el tema de la arquitectura, el tema tal vez de la distribución de los departamentos, ¿sí? Entonces, todos esos temas los tenemos que poner en claro, ¿no? Obviamente, en el caso de ustedes, estos proyectos van a estar orientados más bien hacia el software, ¿sí? Bien, y allí viene el punto número 2 que tiene que ver con la modelación del proyecto. Entonces aquí se debe desarrollar una simulación de lo que se debe hacer para alcanzar los objetivos del proyecto, ¿no? Entonces aquí se simula, modelar el proyecto es cómo lo vamos a hacer. Y ahí algunos de ustedes van a decir, bueno, yo tengo esta idea de que se va a hacer 1, 2 y 3, y con eso estamos bien. Otra persona dice, no, yo me parece que mejor debería hacer 1, 3, 2, 4 y 5. Así parece mejor. Entonces, aquí viene cuando ustedes se unen con el equipo de trabajo y en base a la experiencia de cada uno de los miembros se toma una decisión. Las herramientas para saber modelar el proyecto es el WBS o el Word Breakdown Structure, o en español el desglose de tareas, que ustedes ya lo tienen que haber hecho, ¿verdad? Entonces con este de aquí ustedes pueden hacer el modelado del proyecto. Este es una herramienta. La otra herramienta es el diagrama de red, ¿no? Con el diagrama de red, entonces ustedes saben, bueno, voy de este punto, hago esta tarea y luego esta tarea, entonces ustedes van encadenando cada tarea para lograr hacer el proyecto. Bien, entonces aquí nos dice que mientras el WBS se genera la lista de todas las tareas que se deben realizar en el proyecto para poder alcanzar las metas del mismo, ¿no? La estructura del desglose de trabajo o WBS o también ETD en español, ¿verdad? También es conocida con el nombre de WBS, y esta herramienta consiste en la descomposición jerárquica orientada al entregable del trabajo a ser ejecutado por el equipo del proyecto. Para poder cumplir con los objetivos de y crear los entregables requeridos, donde cada nivel descendiente de la ETD o WBS representa una definición con un detalle incrementado del trabajo del proyecto, ¿no? Entonces yo armo esta estructura, es muy similar a un diseño top-down o a un organigrama, es muy similar. Entonces es un diagrama sumamente fácil de hacer, ¿no?
El propósito del WBS o ETD es organizar y definir el alcance total aprobado del proyecto según lo declarado en la documentación vigente. Su forma jerárquica permite una fácil identificación de los elementos llamados finales o también llamados paquetes de trabajo. Se trata también de un elemento exhaustivo en cuanto al alcance del proyecto y sirve como base para la planificación del proyecto. Todo trabajo del proyecto debe poder rastrear su origen, una o más entradas del ETD, ¿no? Entonces, ahí está más o menos la definición. Y aquí ustedes están viendo cuál es un ejemplo de un WPS o un ETD, ¿no? Entonces aquí tenemos el trabajo, ¿verdad? Este trabajo se divide en la visión del producto, especificación funcional, arquitectura técnica, desarrollo, prueba, infraestructura, capacitación, administración y administración del proyecto. Es decir, este es un proyecto del desarrollo de un producto. Ahora, cada una de estas tareas macro, por decirlas así, ¿verdad? Este es el producto entregable, o sea, lo que yo debo tener aquí, que es la visión del producto. Para tener esta visión del producto, yo debo de hacer la visión, ver los requerimientos de negocio, hacer el plan de negocio, hacer las políticas de precios, la presentación a la industria y un cliente piloto. Entonces, debo de realizar todas estas tareas de aquí, ¿sí? Para poder lograr el producto final en esta etapa, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que esta es mi unidad de decisión y yo puedo agrupar todos los paquetes de decisión por cada una de estas tareas, ¿no? Entonces aquí yo voy sacando, yo sé que tengo que hacer la visión y obviamente hay una manera de hacer esa visión y la suma de todos los formularios de hacer esta tarea me da la unidad de decisión, ¿verdad? De la visión del proyecto, ¿sí? Entonces yo lo puedo hacer así. Lo mismo con esta tarea y así sucesivamente. Entonces con el WBS yo ya sé qué debo de hacer, sé cuál más o menos es el orden que lo debo de hacer, ¿verdad? Incluso aquí ya en este WBS está identificado quién lo va a hacer, ¿verdad? Y cuáles son las tareas que se deben realizar, ¿no? Entonces esto me aclara, me define cuál es el modelo a seguir para desarrollar el proyecto. Bien, aquí tenemos un diagrama de REC. El diagrama de REC me permite ver cuáles son las actividades que se van a realizar y la secuencia en que se deben de realizar, ¿no? Entonces el diagrama de REC, aquí tenemos un inicio, que es donde comienza el proyecto, y entonces hay actividades que se pueden realizar en paralelo. También hay precedentes, o sea, para realizar la actividad 3, se debe primero realizar la actividad 1 y la actividad 2, ¿verdad? Terminada la actividad 3, se puede comenzar la 6 y la 4. Entonces así vamos siguiendo la línea hasta que llegamos a la final, ¿no? Entonces, para llegar al fin podemos haber terminado la actividad 5 o la actividad 6. Entonces, esto de aquí es el diagrama de red, pero en el caso de ustedes, si ustedes lo trabajan en Project, no es necesario que lo hagan porque Project ya se los arroja. Ya. Una parte importante de desarrollo del plan del proyecto es que todo esto debe de confeccionarse con los miembros del equipo de trabajo. Recuerden, cada miembro del equipo de trabajo tiene un dominio, una experiencia en la tarea que le ha sido asignada. Por lo tanto, usted como líder del proyecto, aunque tenga una buena idea, probablemente su idea y su experiencia sea un poco más abstracta. Entonces, no está de más escuchar al equipo de trabajo e incluso otros elementos del equipo de trabajo que no están inmersos en esta tarea pueden tener opiniones que pueden ser interesantes. Entonces, debe existir un consenso en cuanto al equipo de trabajo para que todos estén de acuerdo en lo que se quiere realizar. Y de esta manera también se asienta o se da la confianza al equipo del trabajo para que se sientan cómodos y se sientan funcionales, ¿no? Tercer punto del plan del proyecto. Se debe estimar y programar el proyecto. Entonces, una vez que ya tenemos el diagrama del REG y el WBS, entonces ya sabemos lo que se debe de realizar, ya estamos claros de lo que se debe de realizar. Entonces, ahora es el momento de estimar cuánto se demora cada una de las tareas y qué recursos se van a necesitar. Porque ya sabemos lo que se va a hacer. Ahora tenemos que ponerle el tiempo, ¿verdad? Y los recursos. Entonces, aquí nuevamente, esto es un trabajo en equipo y nuevamente, ¿quién mejor que los miembros del trabajo, los que ya han desarrollado, los que ya han programado, los que ya han comprado, los que ya han estado en otros proyectos? ¿Quién mejor que ellos, que tienen ya una experiencia, para aportar y saber
medir más o menos, porque recuerden que todo esto es una suposición. Y mientras más exacta sea su suposición, mejor va a ser el plan del proyecto. Entonces, ¿qué mejor que la experiencia de ellos para que ellos aporten con su experiencia y conocimiento y que los datos que obtengamos aquí, que no es otra cosa más que una proyección, una suposición de lo que debería de pasar en el futuro, ¿verdad? ¿Qué mejor que ellos para tener un resultado más cercano a lo real, ¿no? Como bien lo menciona aquí, estas son estimaciones, o sea, esto no es la verdad, esto simplemente suponemos que va a pasar así, ¿verdad? Entonces es importante que estos datos estén consensuados y que en el caso de no llevar a un acuerdo, es decir, por ejemplo, yo digo, vamos a programar una página web. Entonces yo digo, bueno, le programar la página web le toma 5 días y ustedes me dicen, no, programar la página web nos va a tomar 20 días. Yo le digo, ¿cómo que 20 si eso se hace en 5? Y ustedes, como no tienen la confianza, dicen en 20. Entonces, allí no hemos llegado a un consenso. Si no llegamos a un consenso, si una tarea es muy difícil de determinar el tiempo, quiere decir que tal vez esa tarea hay que dividirla, ¿verdad?, en otras tareas más pequeñitas, y entonces eso nos hace un poquito más fácil medir los tiempos, ¿no? Entonces, como bien lo dice aquí, si no tenemos un acuerdo, se dividen las tareas en subtareas y de esta manera se determinan los tiempos de estas últimas y de esa manera se hace más fácil, ¿verdad?, identificar qué personas van a trabajar en esta tarea y también se pueden realizar mejores suposiciones con respecto al tiempo que se va a utilizar en las tareas. Y el punto es tratar de evitar las estimaciones erróneas. Una estimación errónea puede ser muy costosa. Si ustedes me dicen que, si yo digo que se demoran una semana y ustedes dicen que se demoran 20 días, y en la práctica aprobamos una semana y se demoran 20 días ustedes, son 15 días más de sueldo, son 15 días de atraso en el proyecto, son 15 días más de luz, de almuerzo, de movilización, ¿verdad?, de internet, etcétera, etcétera. Entonces puede que el presupuesto se me salga de las manos. Bien, con la medición de los tiempos requeridos y la regla de tareas se puede realizar un programa y un presupuesto preliminar del proyecto que antes de ser presentado como definitivo deberá presentarse junto a la alta gerencia del cliente del proyecto. Es decir, nosotros hacemos un presupuesto donde ya nosotros decimos lo que vamos a gastar. Generalmente este presupuesto es el presupuesto más alto porque nosotros, por si acaso nos vaya a faltar dinero, le apuntamos al presupuesto más alto para que nos sobre y no nos falte, ¿no? Pero cuando ya nosotros presentamos el presupuesto, seguramente no nos van a aprobar todo, nos van a dar de baja algunos paquetes de decisión, algunas tareas, y no nos van a aprobar algunos recursos, entonces allí nos bajan un poquito los costos. Bien, realizar el balance del plan. En este caso debemos asegurar la organización de los recursos disponibles para efectuar que el proyecto y el equipo tienen la estructura capaz de llevarlo a cabo. Por ejemplo, yo hago el plan del proyecto y yo digo que para la programación estoy yo, 8 horas. Para la compra de los equipos estoy yo, 4 horas. Para la compra de la comida, ya que salí, estoy yo, 2 horas. Para la presentación del proyecto estoy yo, 2 horas más. Para la prueba de proyecto estoy yo, 8 horas. Entonces, estoy yo metido en toda la fase del proyecto. Eso querría decir que yo me voy a sobreusar, podremos utilizar ese término, me voy yo a sobreusar y entonces me voy a quemar, ¿verdad? Me voy a cansar, me puedo enfermar. Y si yo estoy en todas las partes del proyecto y me enfermo, ¿qué pasa con ese proyecto? Por otro lado, puede haber algún otro elemento que simplemente tenga que ir qué sé yo, a comprar alguna cosa en la calle y eso le tome 1 hora en el día y el resto del día no tenga mayor tarea que hacer. Entonces, ahí estamos hablando de un desbalance, es decir, cuando un recurso está muy sobrecargado y otro está muy utilizado, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de balancear las cargas, pero este balanceo de cargas nunca va a ser exacto, porque de repente hay habilidades que únicamente yo puedo hacer, que otra persona no puede hacer, y de ley no la pueden delegar, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con el balanceo de los recursos, ¿no? Ya, aquí mismo dice, ¿no? Aquí no deben haber recursos sobreutilizados y subutilizados, sino que tiene que existir un equilibrio, pero como les decía yo,
Ese equilibrio no siempre se llega porque a veces, y siempre ustedes en todos los lugares que vayan, va a haber un recurso que va a estar muy utilizado. Bien, aprobación y publicación del plan. Una vez que hemos realizado todos los pasos anteriores, es muy importante dejar asentado en un documento todo lo que hemos quedado, o sea, todo el plan del proyecto, ¿no? Donde están, entre otras cosas, los objetivos, acá apunta el proyecto, la fecha de finalización, el costo, la utilización de los recursos, los valores máximos y mínimos para cada uno de los objetivos. Y entonces todo esto de aquí tiene que estar en un documento que va a servir para negociar con el cliente. ¿Quién es el cliente? La persona que nos contrató, ¿verdad? Entonces, generalmente con este proyecto, perdón, con este documento, se queda claro que hay un acuerdo entre la persona que nos contrató, el cliente, y nosotros que hemos hecho el plan del proyecto. Entonces, si eso está firmado, quiere decir que el cliente aceptó nuestra propuesta, ¿no? Y entonces ese documento nos va a servir para guiarnos a lo largo de todo el proyecto, ¿no? Y va a funcionar como un parámetro de control y de evaluación. Si yo en mi plan del proyecto digo que voy a cumplir 10 objetivos, ¿verdad? Entonces yo tengo que entregar 10 objetivos. Si entrego 8 objetivos, no estoy acorde con lo que se aprobó del plan. Bien, dice, este es el último punto a resaltar, de acuerdo a lo ya lo señalado, es el equipo y las partes involucradas estarán plenamente comprometidos con el plan si la elaboración del mismo fue un proceso consensuado y realizado en conjunto. Si yo, por ejemplo, digo, vamos a hacer un proyecto de un viaje, entonces, digo, bueno, hagamos este proyecto. Y yo digo, vámonos a Loja. Entonces yo le digo, vámonos a Loja. Y entonces ustedes por ahí dicen, pero Loja no, es muy lejos, hace frío, ¿por qué mejor no vamos a la playa? Yo, no, vamos a Loja. Y en Loja vamos a comer yapingacho. Y ustedes, no, pero es que mejor un chanchito, es más rico. Eh, o tal vez, no sé, otra cosa, pero bueno, digamos que ustedes quieren echarle. No, yo digo ya pingacho. Y nos vamos a quedar allá 2 semanas. Y ustedes, 2 semanas, no, si ya hace mucho frío y ya ni siquiera nos vamos a poder bañar. Y yo digo, no, se quedan 2 semanas. Y luego les digo, nos vamos a ir en una buseta. Y ustedes dicen, no, en buseta no, porque es que en la buseta vamos apretados, mejor en un bus que es un poquito más cómodo, podemos dormir si es un viaje pasado. Yo, no, en buseta. Entonces, cuando hagamos ese viaje, ¿verdad? Ustedes no van a comer, ni ir donde quieren, ni comer lo que quieren, ni nada de ustedes lo que quieren. Entonces, obviamente ustedes no van a estar contentos. Cuando yo les diga, miren, aquí estamos en las cascadas, ¿verdad? Ustedes van a decir, ajá, ya no vamos, ¿sí? O sea, no van a estar involucrados. Entonces, la idea es que el equipo de trabajo se involucre en la realización del proyecto, lo vea como un producto en que ellos también han puesto su granito de arena, y de esta manera todo el equipo se compromete, ¿verdad?, para realizar este proyecto, ¿no? Bien, hasta allí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Por mi parte, no. ¿No hay preguntas? Ya, entonces, algo de esto ustedes ya lo han hecho, pero ahorita hemos revisado más o menos una secuencia lógica de cómo se debe hacer, y también hemos revisado la importancia de hacerlo, ¿no? Pero parte de esto ustedes ya lo tienen porque ustedes ya trabajaron en proyecto. Bien, avancemos entonces, sigamos avanzando. Ya, ahorita vamos a ver un diagrama de funciones cruzadas. Este es otro diagrama que se suele utilizar. Esto ya va un poco en función de las personas que van a trabajar en el proyecto. También se suele utilizar para conocer más o menos cómo funcionan las empresas y cómo funcionan es el flujo del trabajo en las empresas, ¿no? Entonces, veamos un poquito. Dice aquí, el éxito del proyecto impone como uno de sus requisitos fundamentales la descripción detallada del proceso. Entonces, hay que detallar los procesos, ¿no? Y la responsabilidad de cada miembro. Entonces, en el proceso del proyecto que ustedes van a hacer, y estamos enfocados al proyecto, no estamos enfocados a la empresa, aunque también se pueden utilizar para las empresas, debemos de tener en claro, pues, cuál es el flujo, ¿verdad?, de información del proceso, y también quién tiene responsabilidad en cada parte de ese proceso, ¿no? Entonces, para esto debemos de determinar cuáles son las jerarquías,
¿verdad? Y entonces para hacer eso se logra a través de un organigrama del proyecto. Y otro requerimiento, ¿verdad? Es la determinación de los procesos y eso se puede determinar con un diagrama de flujo. ¿Sí? Entonces, el organigrama del proyecto, yo creo que yo les mandé a ustedes a hacer un organigrama del proyecto. ¿Sí? Entonces, ustedes ya tienen el organigrama. Con el organigrama del proyecto sabemos quién es el líder, quién está encargado de cada área, ¿verdad? Incluso sus subordinados. Y con un diagrama de flujo que ustedes ya lo tienen que haber visto en cualquier otra asignatura, ustedes saben cuál es el flujo normal de la información. ¿Sí? Entonces, cómo va transformándose la información hasta un resultado final. El diagrama de flujo de funciones cruzadas es un híbrido entre estos dos diagramas, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de dos diagramas que trabajan por separado, pero si nosotros hacemos un cruce de estos dos conceptos, logramos lo que se conoce como un diagrama de flujo de funciones cruzadas, ¿sí? Entonces, estamos hablando de mezclar un poco lo que es el organigrama con lo que es un flujograma. Para elaborar los diagramas en estas etapas y en las áreas de responsabilidad, a ver, se puede utilizar este diagrama para lograr las etapas y las áreas de responsabilidad en los aspectos que se van a subrayar, ¿no? Entonces, el diagrama de funciones cruzadas permite mostrar en un solo gráfico la relación que existe entre un proceso de un proyecto y las funciones y las responsabilidades del mismo, ¿no? Entonces, aquí estamos presentando un diagrama de funciones cruzadas. Aquí yo tengo las áreas, ¿verdad? Está dividido en columnas, donde yo aquí en las columnas puedo ver las áreas, ¿verdad? Y entonces cada una de estas áreas, ¿verdad? Todo lo que está en la columna de esta área es lo que tiene responsabilidad, ¿no? Entonces aquí vemos que en división de estudios profesionales, todo lo que está aquí en esta columna, ¿verdad? Le compete a división de estudios profesionales. Divisiones académicas, todo lo que está aquí está en divisiones académicas. ¿Cómo funciona el gráfico? El gráfico funciona con un inicio. ¿Dónde inicia todo? Esto inicia en el Departamento de Gestión y Tecnología y Vinculación. ¿Cómo inicia el proceso allí? Inicia con la realización y plática de una introducción. Es decir, este departamento hace una introducción con respecto al proyecto, ¿no? Luego de eso de allí, ¿verdad? El alumno que está por acá, que es parte de esta organización, presenta un anteproyecto, ¿sí? Entonces, aquí vamos de la plática al anteproyecto. Una vez que el alumno presenta el anteproyecto, entonces ese anteproyecto viene a División de Estudios Profesionales y allí se recibe la solicitud, ¿verdad? Y se recibe parece que dice forma allí del anteproyecto. Una vez que eso hace divisiones de estudios profesionales, eso se envía a las áreas académicas y las áreas académicas recibe y registra y dictamina el anteproyecto y asigna a un asesor de ese anteproyecto, ¿no? Luego eso se regresa a la división de estudios profesionales y allí se recibe, se registra y se publican los resultados de dictámenes de los anteproyectos. Si el proyecto fue aprobado, ¿verdad? Si no fue aprobado, eso se devuelve al alumno y entonces una vez que el alumno lo recibe, tiene que volver a presentar un anteproyecto. Si sí fue aprobado, entonces eso llega al Departamento de Gestión y Tecnología y Vinculación, donde se emite una carta de presentación y agradecimiento. Esa carta se la envía al alumno y una vez que el alumno recibe la carta de presentación y agradecimiento, con esa carta se dirige a la empresa y la empresa recibe la carta de presentación y agradecimiento de Residencias Profesionales a nombre del asesor externo que emite la carta de aceptación. Es decir, la empresa ya se entera de que tienen aprobado su proyecto de vinculación. La empresa, una vez que recibe la carta, le devuelve la carta al alumno, ¿verdad? Donde el alumno recibe la carta y esta carta de aceptación y entrega es nuevamente devuelto al departamento de vinculación. El departamento de vinculación recibe la carta de aceptación y se le entrega nuevamente al estudiante, donde el estudiante realiza las residencias y entrega informes, ¿verdad? Estos informes que realiza el estudiante a título personal se los entrega a la empresa, toda la empresa recibe los informes y emite una carta de liberación, ¿sí? Entonces, la carta de liberación la recibe el alumno y el alumno se la entrega, en este caso, de aquí era en las áreas académicas,
¿verdad? Entrega las cartas académicas reciben la información, ¿verdad? Pone el informe final, tiene las asistentes de calificación y finalmente lo envía a Departamento de Servicios Escolares, donde allí recibe y registra la calificación y allí termina todo este proceso. Como ustedes pueden ver en este diagrama de funciones cruzadas, ¿verdad? Tenemos quiénes son los responsables, ¿verdad? Y tenemos el flujo de la información de los procesos. Entonces, podemos de mejor manera entender los procesos, ¿no? Esto sería para que ustedes lo hagan en su proyecto, en el caso de alguna tarea, para que ustedes puedan entender de mejor manera cómo funciona la tarea, o si ustedes tienen que analizar un proceso de una empresa y su proyecto consiste en mejorar el proceso de la empresa, probablemente ustedes tengan que entender cómo funciona la empresa. Y para entender cómo funciona la empresa, tienen que hacer un diagrama de funciones cruzadas. Lo pueden aplicar a ustedes como, como cuál es el proceso que deben de seguir para realizar el proyecto, o lo pueden aplicar a la empresa como para entender el proyecto que ustedes van a desarrollar. ¿Sí? Porque no pueden desarrollar algo que no entienden. ¿Preguntas con respecto a este diagrama de funciones cruzadas? ¿No hay preguntas, jóvenes? Yo les he de mandar a hacer, seguramente hoy día mismo, les he de poner una tarea donde hagan el diagrama de funciones cruzadas. El diagrama de funciones cruzadas ustedes lo pueden enfocar para ustedes como desarrolladores del proyecto, es decir que la tarea que van a poner va a ser la de desarrollar el proyecto y todas las áreas involucradas en el desarrollo del proyecto. Sería lo mejor, pero si ustedes, por ejemplo, tienen que hacer, qué sé yo, un desarrollo de un software, y para hacer el desarrollo de un software deben de entender el funcionamiento de la empresa, entonces probablemente puedan hacer el diagrama de funciones cruzadas que aplica al procedimiento que quieren automatizar para entenderlo, y muchas veces con estos diagramas no solamente se entiende cómo funciona, sino que se mejora cómo funciona. O sea, estos diagramas pueden servir para mejorar también. Bueno, jóvenes, entonces si no hay preguntas, seguimos adelante, ¿no? Entonces ahora vamos a tocar el tema del modelamiento, estimación y programación del proyecto. Aquí tenemos unas pautas de cómo calcular esos tiempos, ¿no? Esta es la etapa de planificación y corresponde al momento de confeccionar el cronograma del proyecto, el cronograma del programa del proyecto, es decir, determinar todas las tareas que forman parte e ingresarlas en la escala de tiempo para obtener lo que se llama programación del proyecto. O sea, esto aquí ya lo hicieron en Project, pero aquí vamos viendo unas pautas para mejorarlo, si es que es el caso, ¿no? Para determinar el programa del proyecto se utilizan métodos como por ejemplo el WBS, que ya ustedes lo hicieron, entonces esto nos permite desglosar las tareas ejecutables, ¿verdad? También ver cuáles son las tareas generales del proyecto y el diagrama de red del proyecto. Entonces allí sabemos cómo son las tareas, ¿verdad? Cuáles son las tareas más grandes o las etapas, cuáles son las tareas más pequeñas. Allí podemos sacar las unidades de decisión y los paquetes de decisión basados en este diagrama de aquí. También podemos hacer el diagrama de red del proyecto para saber cuál va a ser el orden. Una vez que determinamos cuál es la secuencia de las tareas, ¿verdad? Existen técnicas para estimar los tiempos de cada tarea y así poder establecer un calendario y construir finalmente lo que se conoce como un diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt ya lo arroja directamente Project, pero si no lo utilizarían, entonces esto sería la manera de hacerlo, ¿no? Bien, aquí tenemos unas pautas de lo que es el WBS o el desglose de tareas. Entonces dice que este es un listado que se debe de realizar para concretar los objetivos del proyecto, ¿no? Pueden comenzar con las tareas macro y luego esas tareas macro la van partiendo en tareas más pequeñas. Lo ideal es que se realice en unión de todos los miembros del equipo de trabajo en forma de que ellos se involucren en lograr un resultado en conjunto y consensuado. Es decir, que no sea como ese viaje a Loja donde ninguno de ustedes estuvo de acuerdo. Los pasos para confeccionar el WBS son listar todas las tareas a nivel general que se deben llevar a cabo durante el proyecto. No es necesario que estén en orden secuencial en una primera instancia.
Luego, focalizar cada tarea. Es necesario analizar qué subtareas son necesarias para realizar la tarea principal. Entonces, allí es donde se aplica el divide y vencerás. Como referencia, se puede señalar que se puede dar por terminado el WBS cuando todas las subtareas determinadas son factibles de ser estimadas en tiempo y en función de estos datos controlados. Es decir, si yo una tarea digo hacer el desarrollo y yo digo que hacer el desarrollo me toma 15 días y tengo mucha experiencia en este desarrollo, entonces esa sería la manera. Pero si yo no tengo tanta experiencia, entonces pongo a desarrollar, el proyecto. Pongo allí la fase de análisis, ¿verdad? La fase de desarrollo, la fase de prueba, entonces lo voy subdividiendo en fases de tal manera que se me haga más fácil saber cuánto me voy a demorar. No es bueno entrar en detalles si ustedes ya tienen la experiencia, pero tampoco es bueno confiarse mucho, ¿verdad?, de un criterio que no está basado en una metodología. O sea, hay ciertas etapas del proyecto donde ustedes sería lo más conveniente respetar los tiempos, o mejor dicho, respetar la metodología, así ustedes estén seguros, eso yo me demoro 10 horas, pero es mejor que ustedes pongan 10 horas y las separen de repente en sus tareas para que sea un poquito más fácil de controlar. Les pongo un ejemplo. Yo soy un programador con experiencia y estoy con un equipo de trabajo y me dicen un proyecto y yo digo, ese proyecto me demoro 30 días. Desarrollando me demoro 30 días. Yo no hago un WS porque me confío. Pero en ese proyecto de repente me cambiaron unos programadores, hubo una tecnología que yo no había previsto, se me dañó un servidor y bueno, me sucedieron un sinnúmero de cosas que cuando es el día 25 apenas tengo un 20% de lo que quería terminar. Como yo tengo una tarea que se llama desarrollo, que es la mega tarea que demora 30 días y se llama desarrollo, entonces yo cuando estoy a 5 días de terminar, solo tengo el 20%, entonces me doy cuenta de que no voy a terminar. Pero como me falta muy poco tiempo, ¿verdad? Probablemente este tiempo que me queda no es el tiempo suficiente para corregir esa tarea. Pero si la tarea de desarrollo lo hubiera dividido, qué sé yo, en etapa 1, 2, 3 y 4, entonces cuando yo ya voy en la etapa 2 y me doy cuenta que no he completado la etapa 1, allí yo puedo tomar cartas en el asunto. Porque como la tengo subdividida en etapas, en tareas, es más temprano me doy cuenta. En vez de tener la mega tarea con el riesgo de que algo pase y que me dé cuenta muy tarde, ¿verdad? Tengo pequeñas tareas o pequeñas etapas donde si me voy atrasando yo ya puedo poner el control, ¿no? Entonces, no se confíen, utilicen la metodología. Bien, aquí está lo que les digo. Cuando más específico es el WBS, más segura es la planificación y mayor posibilidades de controlar el progreso del proyecto. O sea, lo que les decía yo, ¿no? De ser posible, háganlo a detalle para que tengan un mejor control. Todas las tareas del WBS son acciones que deben de comenzar con un verbo. Es decir, cuando ustedes hagan el WBS, tienen que poner hacer, construir, qué sé yo, planificar, firmar. O sea, todo tiene que comenzar con un verbo, porque son tareas. Cada nivel superior se desglosa hacia abajo en un nivel inferior. O sea, ustedes comienzan como el diseño top-down, una tarea, y esa tarea se subdivide en más tareas que jerárquicamente, ¿verdad?, van bajando a un nivel inferior. Generalmente los niveles superiores son niveles gerenciales. Cuando ustedes le lleven el WBS a un gerente, ustedes le llevan las tareas principales para que el gerente lo entienda. El gerente no le interesa saber que para el desarrollo tienen que hacer el análisis para determinar los objetivos, los alcances, que el desarrollo, que las pruebas, ¿verdad?, que la codificación. Nada de eso le importa al gerente. Entonces ustedes llévenle las tareas superiores o las tareas macro, ¿verdad? Y eso se lo llevan cuando les pidan los reportes. Y los niveles inferiores son los niveles un poco más técnicos, donde eso ustedes los van a trabajar con su equipo de trabajo, o sea, las personas más básicas. O sea, usted a su equipo sí le dice, a ver, el desarrollo lo vamos a hacer aquí. En la etapa 1, tú te vas a encargar de los objetivos, tú te vas a encargar del lenguaje de programación, tú te vas a encargar de la codificación, tú de las pruebas, etcétera, etcétera. Eso le interesa a los niveles más bajos. Cuando el proyecto es extremadamente grande, cada tarea cuenta con una descripción y podrá encontrarse en un diccionario del WBS. Allí se describe lo que se espera de cada tarea para que el líder del proyecto sepa en qué momento puede considerarla como determinada. Es decir,
Si es un proyecto muy grande, cada una de las tareas tiene que tener la descripción de lo que se espera lograr para que sirva de guía para las personas que están realizando dicha tarea, ¿no? Ahora pasamos a revisar lo que es el diagrama de REC. Una vez que tenemos el WBS, aquí se definen las tareas necesarias para llevar a cabo el proyecto y entonces esto se lo hace de una manera lógica. Entonces, esas tareas que están en el WBS, se define una relación entre estas tareas, ¿verdad? La relación que se debe determinar es qué tareas preceden o suceden a otras. O sea, las vamos a poner en orden. Recuerden que ¿se me escuchan? Me confirman jóvenes si me escuchan, porque los perdí. Sí, confírmenme si me están escuchando. Sí, ya hay por ahí una manita. Ya, no sé por qué los perdí, no sé qué pasó. No sé si fue... ustedes me perdieron de vista. Aparecía, pero no se escuchaba nada. Ya, porque aquí se me cerró todo, se me cerró así el Zoom y pensé que se había desconectado. Y yo calculé y dije, chuzo, parece que me aplicaron los 40 minutos, pero no, después regresó solito y no podía abrir otro Zoom, ya les iba a abrir otro Zoom. Bueno, entonces, superado el susto, sigamos en donde estábamos. Ya, entonces estamos hablando del diagrama de REC, entonces aquí les decía que el WBS no necesariamente las tareas tenían que estar ordenadas, pero en el diagrama de REC ya entramos a ordenar las tareas, ¿no? Entonces, mediante el diagrama de REC, el equipo de trabajo puede visualizar rápidamente cuál es la relación entre las tareas, o sea, qué tarea se hace primero y qué tarea se hace después, ¿no? También se deben de seleccionar todas las tareas que componen un nivel más bajo, o sea, un WBS más técnico. Entonces, esas son las tareas que nosotros debemos de colocar allí, porque estas son las que nos van a dar el orden. Es necesario comenzar el procedimiento con la primera tarea para comenzar el proyecto para que luego surjan las demás. Tenemos que identificar cuál es la primera tarea y luego cuál es la segunda y luego la tercera y las vamos colocando en orden correcto. Debemos recorrer cada tarea preguntándonos lo siguiente. Yo creo que fue una falla general porque hay algunos que se desconectaron. Bien, ¿cuáles son las preguntas? Las preguntas que debemos hacer es qué tarea o tareas deberían completarse para comenzar esta actividad. Entonces, cuando yo estoy en una tarea, ¿verdad? Yo digo, a ver, para hacer esta tarea, ¿qué tareas tenían que haberse hecho antes para poder realizar esto de aquí? Como ocurrió más o menos cuando teníamos que pintar una pared. Antes de poder pintar una pared, yo primero tengo que haber limpiado la pared, lijado la pared, empastado la pared y luego la puedo pintar. Yo no puedo pintar la pared y después la arreglo, ¿no? Entonces, las tareas tienen un orden. Entonces, tengo que saber qué tareas debo hacer antes de comenzar esta tarea. Luego, la otra pregunta es qué tarea podría realizarse simultáneamente. Entonces, mientras estoy pintando la pared, de repente otra tarea que se podría realizar es limpiar el piso. ¿Sí? Entonces son dos tareas que se pueden realizar al mismo tiempo, que no se chocan, no es necesaria que se termine una para poder realizar la otra. Y finalmente, ¿qué tarea debe realizarse después? Una vez que yo termino la tarea, por ejemplo, de pintar la pared, ¿verdad? La siguiente tarea podría ser colocar los cuadros o los adornos. Entonces, debo de saber qué tarea hago después, ¿no? Este proceso debe llevarse a cabo con todas las tareas que componen el proyecto, prestando especial anterior a que se seleccione cada una que sea la inmediata predecesora y la inmediata sucesora. Es decir, que vayamos encadenando las tareas, primero esta, luego esta, vayamos haciendo el diagrama de REC de las tareas para que nuestra programación sea correcta. El grupo podrá visualizar el objetivo y el mejor camino para acercarse a la meta más fácilmente
al proyecto y representar tempranamente las posibles situaciones críticas. Es decir, con el diagrama de red, entonces el grupo podrá analizar, oye, pero esta tarea se puede realizar antes, o esta tarea va a tomar mucho tiempo, o esta tarea nos va a complicar. Entonces, entre todos tenemos una mejor visión de lo que va a ser su proyecto, ¿no? Bien, por acá tenemos las técnicas para estimar los tiempos de trabajo. Nos falta un poco, pero nos quedan nada más 2 minutos. No sé si tengan preguntas allí. Tal vez nos vamos a quedar hasta allí, ¿no? ¿Tienen preguntas, jóvenes? No hay preguntas. Ya, les decía yo que esto les va a ayudar un poco a tener un poco más claro cómo deben hacer su proyecto, o sea, cómo están haciendo su proyecto. Entonces, la mayoría de esto ya ustedes lo han hecho, ¿sí? Ahora lo que estamos dando es un poquito más de técnica, ¿verdad? Un poquito más de razones y un poquito más de conocimiento de por qué hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces, si los que no lo han hecho, porque la mayoría de ustedes vi que no han hecho alguno de los deberes, entonces ya tienen una mejor idea de cómo realizarlo. Bien, si no hay preguntas, jóvenes, entonces nos vamos a quedar hasta allí. Yo tengo ahorita inmediatamente otra clase y solo me quedaría un ratito para copiar la asistencia de ustedes y de allí me desconecto, ¿no? Entonces, de mi parte, muchas gracias. Les voy a dejar la tarea del diagrama de funciones cruzadas, así que revisen el aula virtual. Y bueno, que tengan muy buenas tardes y cuídense mucho. Igualmente, licenciado, pase bien. Muchas gracias, Juan. Pase bien, ingeniero, cuídese. Gracias, Juan. Listo, ingeniero, pase bien, gracias, bendiciones. Gracias a ustedes, Juan. Muchas gracias. Ya, me voy a desconectar, ¿eh?